recuerden que yo estoy grabando. Ya te voy a mandar el link. Si quieres, lo pones acá. Gracias. Yo voy a iniciar algunos. Y acá te lo puedes poner. Gracias. Voy a presentar la mesa. ¿Puedo hablar? Sí, pero yo tengo un poquito duro porque... Bueno, ahorita voy junto ahí con Diego. Porque ahorita te lo doy. No, aún empezamos. Esta es, ¿verdad? No. Estamos intentando ver si esa liga sí es. ¿Estás trabajando? No, pero de ese es una Google. Es que yo tengo un... Hola, ¿me escuchan? Los escucho perfecto. Parece que sí. Ah, ok. Gracias, te agradezco. Gracias. Tú me avisas cuando ya empecemos. Ah. Se va a conectar el coordinador de la mesa. Ya le voy a estar pasando el link. O sea, me comenta que para saludar. ¿Sí? Sí. Bien, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al Congreso Internacional de Estudios Electorales. Es la mesa sobre sistema electoral y partidos políticos. A cargo del coordinador de esta mesa es el doctor Uquib Espadas Ancona. Voy a moderar
el día de hoy esta mesa. Mi nombre es Claudia Ortiz. Tenemos aquí en la sala 4 ponentes. Sí, tenemos aquí, digamos, son 4 ponencias. Estamos esperando, pero yo creo que vamos a iniciar porque faltaría nada más una expositora. Pero entonces le voy a dar la palabra al coordinador de la mesa, el doctor Uquibe Espadas, porque quisiera participar. Ya está conectado, me parece. Sí, acá estoy. Adelante, oyen? Uquibe. Sí, te escuchamos perfectamente, Uquibe. Gracias, Claudia. Buenas tardes, sean ustedes muy bienvenidos a esta mesa. De unos años para acá, en los congresos de la SOME hemos retomado el debate sobre el sistema electoral. Esto me parece a mí fundamental, especialmente porque después de muchos años en que el tema quedó soslayado tanto en la academia como en la vida pública, eh, en los momentos actuales tiene nuevo realce. La coyuntura política del país ha llevado a que discutir estos temas de fondo vuelva a ser algo relevante para su vida política y desde luego para la academia. Como parte de esto, estas mesas han reunido a un mayor número de ponentes año con año. Yo, desde luego, me satisfago por eso y le agradezco a quienes hoy nos presentarán sus ponencias acudir a este debate que, sin lugar a dudas, es parte del debate nacional el día de hoy. Muchas gracias. Sean bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Espadas. Y bien, vamos a iniciar con la primera ponencia que se titula La compra anticipada del voto, análisis del efecto electoral del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en las elecciones federales de 2024. La ponencia está a cargo de Diego Muciño Segura, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana en Coajimalpa, en México. Entonces, le doy la palabra, ¿les parece 15 minutos? Minutos a cada uno, al fin que son 3 ponencias. Perfecto, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco, antes de empezar, agradezco la oportunidad de participar en este excelente congreso, así como la posibilidad de presentar los avances a la tesis doctoral que se denomina la compra anticipada del voto. La premisa central de esta investigación es que los recursos monetarios que otorga este programa social a nivel federal que opera en México, pues tienen algún efecto en el comportamiento de los votantes. No descartamos que estos recursos monetarios tengan algún efecto positivo en la población más vulnerable en términos de reducción de pobreza. Sin embargo, creemos que también ha podido generar un cierto clientelismo electoral a partir del afecto que se genera con el partido que otorga los recursos monetarios. Si quieres la que sigue, por favor. Les doy un poco de contexto. Desde el año 2019 se empezaron a crear 19 programas sociales en México. Estos 19 programas otorgan recursos monetarios a poblaciones vulnerables, a madres solteras, adultos mayores, niños, etcétera. Y en particular analizo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro porque es un programa que otorga bastantes recursos monetarios. En el año 2025 se otorgan 8,480 pesos mensuales a jóvenes de 18 a 29 años, que de acuerdo con el Instituto Electoral es la población que más vota, la población que más votó en las pasadas elecciones, en las de 2024. Entonces, estos datos son coincidentes entre la población que más vota y al sector poblacional al que más recursos le están otorgando. El programa tiene el objetivo de disminuir el desempleo juvenil
a partir de la vinculación y capacitación a jóvenes en empresas de diversos sectores. Y desde el 2018, bueno, pues se han ido incrementando los montos, sobre todo en periodos electorales. Si quieres. Bueno, la hipótesis del estudio es que los recursos otorgados a lo largo del periodo gubernamental han conformado una compra simbólica del voto, ya que aunque los apoyos no están condicionados formalmente a votar por el partido gobernante, han generado un vínculo de lealtad o gratitud hacia el gobierno, mismo que puede influir en la decisión electoral, especialmente en poblaciones más vulnerables o de escasos recursos, poblaciones en situación de pobreza que no necesariamente tienen la información más clara para poder emitir un voto racionado. Sí. Aunque Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un objetivo loable en términos de inclusión, formación laboral, ha sido objeto de diversas críticas que señalan su posible uso clientelar. Digamos, menciono esto de que tiene objetivos loables, ya que en la descripción del programa, pues se plantea un programa dirigido a jóvenes que se capacitan en empresas, para que posteriormente puedan tener una inclusión laboral. Sin embargo, ya en términos prácticos, en términos reales, pues se ha documentado que los jóvenes no están recibiendo la capacitación y tampoco se quedan a trabajar en las empresas. ¿Sí? Bueno, adicionalmente a los datos que les doy, se trabajó en el primer capítulo con la teoría de la elección racional, o el rational choice, que a grandes rasgos pues habla del comportamiento que tienen las personas en general, en la que los individuos, bueno, somos tan racionales que tenemos un comportamiento individualista, egoísta, y siempre estamos tratando de maximizar la utilidad en función de un autointerés. En este sentido, bueno, algunos funcionarios públicos o políticos de alto nivel tienen ciertos incentivos para ejercer el clientelismo electoral a partir de los programas sociales. Es decir, los políticos sacan ventaja de los recursos públicos para fines personales, ¿no? Ya sea acceder al poder o escalar una posición más alta dentro del escalafón. La que sigue, por favor. Bueno, también se documenta en la investigación cómo los programas sociales y el clientelismo electoral en México ha operado desde la década de los 90 con el presidente Salinas de Gortari, que inició el programa de Pronasol. Entonces, hay mucha documentación que nos muestra cómo los programas sociales a lo largo de la historia han sido usados con fines electorales. Por ejemplo, el programa Pronasol otorgaba recursos no monetarios, sino en especie, igual a poblaciones vulnerables, pero les pedía también una afiliación al partido político, en ese entonces el PRI, y ubicaba a líderes comunitarios que podían generar una movilización en las comunidades. Los funcionarios públicos, aprovechando su cargo, han condicionado el acceso a los beneficiarios de los programas sociales a cambio de la afiliación al partido político o a la votación de un candidato en particular. Hay casos documentados también en el Estado de México. Es una población con un número importante de votantes en el Estado de México, donde los candidatos entregaban una tarjeta electrónica a las poblaciones, a las personas, diciéndoles que si ganaban, se les iba a depositar una cantidad en esas tarjetas, ¿no? Entonces, hay diferentes casos que han documentado cómo
hay una relación entre los programas sociales y el clientelismo electoral. Bueno, una parte importante es que las personas en situación de pobreza, sobre todo, le dan más valor a los recursos monetarios que al ejercicio del voto, que al ejercicio de acudir a las urnas, votar libremente, hacer un análisis racional y poder elegir al candidato que tengan en su preferencia. Y bueno, esto también es una parte de la teoría de la elección racional, donde documentan pues, que es más importante para las personas que menos recursos tienen, pues recibir que ejercer su voto en libertad. Una de las definiciones que más me agradan de clientelismo es que es una relación en la que un individuo de nivel socioeconómico más alto utiliza su influencia y recursos para proporcionar protección o beneficios a una persona de menor condición social, que por su parte es recíproca al ofrecer algún apoyo. Estos apoyos generalmente son la movilización, decirle al vecino, a la comunidad, pues que voten y que están otorgando un recurso y que si votan por algún candidato en particular, pues se les otorgarán el acceso a los programas sociales o algún beneficio en particular. El clientelismo tiene dos condiciones clave. Una es que se dirige en mayor medida hacia personas en situación de pobreza, condiciones de pobreza que surgen o que prevalecen por la falta de la protección social. Es decir, es un círculo vicioso en la que el gobierno no está sacando de la pobreza a las personas que más lo necesitan, pero sí las condiciona a recibir un apoyo para que vuelvan a votar por ellos y no salgan de la pobreza y se les vuelva a asignar un recurso y así seguir, ¿no? La segunda condición del clientelismo es que pues el clientelismo es una forma de corrupción que violenta las reglas electorales. Digamos que en términos de racionalismo, la problemática más importante es que se están ejerciendo recursos públicos para fines personales y no para fines sociales. Y dos, que las personas no tienen la posibilidad de elegir libremente. Es decir, no se está ejerciendo la voluntad popular en realidad, ¿no? Ya se está cargando hacia un lado. Bueno, dentro del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro hemos encontrado algunas inconsistencias. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado deficiencias en la verificación de la capacitación de los beneficiarios. Es decir, han verificado que los jóvenes no se están capacitando o que acuden a los centros de capacitación y les dan salida, ¿no? Les firman nada más para cumplir el requisito, pero realmente no están recibiendo una capacitación. Se ha documentado también centros de trabajo fantasma, es decir, las empresas con tal de recibir recursos, crean una empresa que realmente no está operando, que no está produciendo nada y pues también se generan simulaciones de capacitación. El programa tiene prioridad para jóvenes que pertenecieron a la encuesta del bienestar. Bueno, les platico que en 2018 se creó una encuesta para conocer a la población que realmente necesitaba los apoyos sociales. Pero esta encuesta no se realizó a nivel nacional, solamente se realizó en ciertas poblaciones que tenían preferencia electoral por el partido gobernante, que es el partido Morena. A partir de esa encuesta se ubicaron a ciertos líderes sociales y a ellos son a los que les están dando preferencia para recibir los apoyos. Bueno, también la encuesta del bienestar se realizó en zonas de preferencia del partido gobernante. Las tasas de inserción laboral después de la intervención pública,
de la política pública son bajas, lo que pone en duda la efectividad como política pública. Este programa inició en 2019, ya se terminó un ciclo, son 6 años, y lo que hemos observado es que las tasas de desempleo juvenil no se han reducido, a pesar de que se han otorgado en promedio 40 millones anuales. El programa también ha generado aumentos de los recursos que se transfieren, a pesar de que no ha habido efectos importantes sobre la reducción del desempleo. Es un programa que continúa y que incluso en 2025 aumentó nuevamente el recurso transferible. Y bueno, es un programa también con un número importante de beneficiarios, 1.1 millones. Es digamos, el programa con más beneficiarios, seguido del de adultos mayores. Por favor, la que sigue. Bueno, también aquí en esta tabla podemos observar cómo en el año 2021, que fueron las elecciones intermedias en México, el monto pasó de 3.700 a 5.200 y en el año de 2023 pasó de 6.300 a 7.000, ¿no? Entonces vemos cómo en los periodos electorales se han incrementado, no se incrementó en 2022 ni en 2023, por ejemplo. Bueno, además hemos observado cómo este programa no ha seguido los criterios recomendados por el Banco Interamericano de Desarrollo. La tasa de desempleo juvenil en 2018 era de 5.8% y en 2024 es de 5.6%, lo que implica que no ha habido una reducción significativa a lo largo de los 6 años de implementación. Las entidades federativas con la mayor tasa de desocupación juvenil son el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato y Coahuila. Sin embargo, las entidades con más beneficiarios son Veracruz, Tabasco, Estado de México, Chiapas y Guerrero. Es decir, no hay una relación entre el número de jóvenes desempleados y las aportaciones que se realizan a los jóvenes. Bueno, también diversas evaluaciones han mostrado que Jóvenes Construyendo el Futuro no ha reducido la tasa de desocupación, que el programa no prioriza a jóvenes con desventajas, que faltan mecanismos para vincular a jóvenes con el mercado laboral y que no existen mecanismos de transparencia que permitan acceder a una información clara respecto a los recursos otorgados y las personas a las que se entregan estos recursos. También hay inconsistencias entre las credenciales que reciben de los jóvenes, los CURPS, es decir, también hay posibles desvíos de recursos que son analizados en la investigación. La última evaluación que hizo el Coneval, una entidad autónoma que también que ya fue cancelada, digamos, decía que Jóvenes Construyendo el Futuro era un programa que no tenía buenos mecanismos de diseño y de implementación y, por supuesto, pues tampoco de evaluación. La que sigue, por favor. Bueno, a partir de estas evidencias, lo que hicimos, lo que estamos haciendo todavía en la investigación, es hacer una regresión lineal múltiple que incorporó las siguientes variables. La variable dependiente fue el número de votos en función del número de beneficiarios. También contemplamos la variable de población, beneficiarios, tasa de desempleo, nivel de desempleo previo al programa, pobreza, escolaridad, índice de marginación, índice de desarrollo humano, afiliados a los partidos políticos, Producto Interno Bruto, hasta ahí. Y bueno, en un primer acercamiento lo que encontramos es que el modelo explica el 49% de la variabilidad. Es poco, no es significativo, sin embargo, bueno, me atrevo a presentar estos acercamientos porque estamos
trabajando y moviendo variables para hacer un modelo fuerte estadísticamente. Pero bueno, esta significancia estadística es relevante en tanto apunta a la existencia de un efecto electoral del programa social, y este hallazgo es consistente con estudios previos sobre clientelismo y política social, donde los programas de transferencia pueden generar lealtades políticas. La interpretación de estos resultados se las comento en la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva vemos que por cada joven beneficiario del programa, en el año 2019 se observó un incremento de 6.32 votos para Morena. Si lo ponemos por 100, bueno, serían 632 votos para Morena, y así van incrementando, ¿no? Por 200 beneficiarios serían 1.264 votos para Morena en el año 2019. La siguiente, por favor. Bueno, en esta vemos que por cada persona afiliada al partido Morena se estima un aumento promedio de 0.13. Aquí por cada 1,000 afiliados, digamos, habría 130 personas que estarían votando por Morena. El modelo también arroja que el aumento de un año en la escolaridad promedio, me parece que es la siguiente, por favor. Sí, esta, como se observa, es una relación inversa. Digamos que aquí en un año el aumento de la escolaridad promedio se asociaría con 91 votos menos para Morena, es decir, que a mayor nivel educativo las personas están votando menos por Morena. Lo cual podría reflejar una relación inversa entre la educación y el partido y la preferencia para el Partido Regeneración Nacional. Finalmente, en la siguiente vemos, bueno, me falta una gráfica que me parece que no está en la presentación, pero también hay una relación entre municipios con menor competitividad que tienden a tener menos crecimiento en votos para Morena. Es decir, cuando las elecciones están más cerradas, hay mayor crecimiento de votos para Morena, y los recursos se están otorgando en municipios donde hay mayor competitividad electoral. Esto se presenta en estados como en Querétaro, en municipios que gobierna la oposición, que gobierna el PAN, y ahí es donde se observa el mayor número de beneficiarios y donde está más competida la elección, es donde están soltando más recursos, ¿no? Bueno, algunas conclusiones preliminares son que cuando los programas sociales están dirigidos a sectores en particular, sectores poblacionales en particular, se genera un efecto recompensa, es decir, que los beneficiarios expresan agradecimiento o temor a que el programa desaparezca con un gobierno de un partido político diferente. Si recordamos las elecciones presidenciales en 2024, el eslogan de la candidata de oposición, del PAN, pues hacía mucha referencia a que no se iban a perder los programas sociales, que iban a dar continuidad. Y bueno, fue muy insistente con ese tema porque pues es sabido que la población tiene temor a que desaparezcan. Otra conclusión es que la política social está diseñada bajo la lógica de entrega de recursos monetarios a poblaciones específicas. Si observamos la política social, todas consisten en otorgar recursos monetarios, y bueno, esto también tiene un impacto electoral importante, a lo que nosotros denominamos la compra anticipada del voto, ya que opera a lo largo del sexenio, haciendo uso intensivo y masivo de los recursos públicos para otorgar una posición privilegiada al partido gobernante. Otra conclusión es que los partidos de oposición carecen de un aparato institucional que permite a los gobiernos tener contacto frecuente con los votantes. Es decir, cierro con esta idea, los partidos de oposición en México no tienen la capacidad no tienen presencia en comunidades,
y esto también ha generado un vacío electoral, donde la población no tiene dos opciones muy importantes, ¿no? Donde pueda elegir. O sea, por un lado están los recursos y por el otro no hay presencia de otros partidos. Entonces, está gobernando un solo partido y bueno, pues creo que esto es perjudicial para la democracia. Y bueno, con esto cierro y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Diego. Te agradecemos por tu exposición y bueno, a la hora que terminen los siguientes ponentes, después haríamos una ronda de preguntas, debate, ¿no? Entonces, pasaríamos a la exposición de Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Él es consejero electoral del Instituto Electoral de Chihuahua, en México. No me sé muy bien el nombre completo del instituto. Instituto Estatal Electoral, Chihuahua. El título de su ponencia es ¿qué reformas necesita el sistema electoral mexicano? Y Luis Eduardo, al igual que el ponente anterior, 15 a 20 minutos. El ponente anterior tuvo 20 minutos. Por acá, ¿verdad? Para que también después tengamos tiempo a las participaciones de quienes nos acompañan aquí en la mesa. Seguro. Muchas gracias. Gracias. Pues yo les voy a hablar precisamente de la reforma electoral para quienes estamos al tanto del contexto en México. Está en este momento en puerta la discusión de una reforma para transformar el sistema electoral de nuestro país, que vendría a sumarse a una serie de reformas que hemos tenido a lo largo de los últimos 100 años, poco menos, y cada una de las cuales ha obedecido a un contexto obviamente económico, político, social de su momento, ¿no? Aquellas reformas, primeras reformas de mitad del siglo XX, tendentes a institucionalizar las elecciones y con el propósito de generar fortaleza para el partido hegemónico y su régimen que se consolidaría por las próximas décadas, y las posteriores que significaron lo opuesto, ¿no? Esta apertura democrática de 1977, de 1990, 1996, y que, bueno, ahora viene a poner en la puerta una serie de argumentos, sobre todo enfocados en la pertinencia de la desaparición de instituciones electorales, tanto nacional como estatales, la desaparición de las figuras de diputaciones y senadurías de representación proporcional para consolidar un sistema preponderantemente mayoritario, y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, que, como saben, pues es el gran rubro de financiamiento que tienen los partidos políticos en México, los recursos que les otorga el Estado. Sin embargo, me parece que se están dejando fuera otra serie de elementos que son clave para dotar de eficacia y eficiencia al sistema electoral mexicano, que no se tocan en las mesas de análisis y de debate y que creo pueden tener un impacto muy profundo en cómo funciona nuestro sistema electoral. Me refiero esencialmente a 3 puntos, aunque hay muchos más, que son los que abordé en el paper que me permití remitir a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Hablo de la transformación del modelo de comunicación política, hablo de la prohibición del transfugismo para evitar la sobrerepresentación y hablo de la modificación del modelo de votación. En lo que se refiere a el modelo de comunicación política, en México tenemos un modelo de comunicación política que nace esencialmente con la reforma de 2007-2008. Cuando llega la apertura democrática al país en los 90s, los medios de comunicación dejan de jugar un papel que habían venido jugando por décadas, que era el de apoyar al partido hegemónico, al régimen y a sus candidaturas. No había más. Pero cuando llega la apertura democrática y cualquier partido y cualquier candidatura puede acceder al poder, los medios de comunicación empiezan a jugar un rol distinto y entonces se permiten apoyar
o no apoyar alguna de las candidaturas o alguno de los partidos. Esto tiene como consecuencia pues, incidencias muy importantes en las equidades de los distintos procesos electorales y que culmina, a mi parecer, con la elección presidencial de 2006, en la que hay una fuerte campaña en contra del entonces candidato López Obrador y que al perder la elección él señala como causa principal esta campaña negra que existió en su contra por parte de la oposición, por parte de las propias empresas televisoras e incluso de terceros. Entonces, esto lleva a que la reforma electoral de ese año prohíba la contratación de tiempos en radio y televisión. Se le prohíbe a los partidos contratar, se le prohíbe a las candidaturas contratar y a cualquier otra persona contratar. Esencialmente se determina que va a ser el Instituto Nacional Electoral el que va a estar regulando los tiempos distribuidos con un esquema de hecho bastante complejo para determinadas candidaturas, según lo definan los partidos políticos, tantos minutos al día, con incrementos si estamos en campaña, en fin, todo un esquema predispuesto que evitaría pues esta intromisión, digamos, ¿no? de los medios de comunicación. Y así esencialmente funciona el modelo hasta ahora. Pero pensando en que han pasado 20 años en los que además hemos estado inmersos en una revolución digital sin precedentes, creo que no podemos seguir siendo omisos en lo que se refiere a las redes sociales y estos espacios digitales de comunicación. Tenemos un modelo que sobreregula la radio y la televisión, pero que es completamente permisivo en lo que se refiere a redes sociales. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos si el modelo sigue siendo eficiente, porque pues nosotros lo hemos visto, ¿no? Las campañas políticas electorales se han trasladado a las redes sociales. El caso de la elección de 2024 es un claro ejemplo. Cuando elegimos por primera vez al Poder Judicial del país, estuvo prohibida la contratación en radio y televisión y todo se comunicó a través de redes sociales. Entonces, eso nos permite ver cuál es la relevancia de este espacio y qué tan importante es que pongamos atención en lo que allí sucede. No hablo necesariamente de la prohibición absoluta de contrataciones, habría que plantear los pros y contras, pero sí tenemos que pensar en el poder que representan las redes sociales y las personas que las poseen y esta capacidad del llamado feudalismo técnico, tecnológico, que pueden llegar a ejercer, ¿no? Imaginemos una candidatura que logra un acuerdo con un personaje como Elon Musk o con Mark Zuckerberg y deciden que Facebook o X o cualquier otra plataforma solo le va a vender espacios a esa candidatura. Y entonces esa candidatura va a estar obviamente publicitada en extremo, en contraste con otras que no lo estarán, y también pensemos en qué intereses puede haber de por medio para la propia empresa una vez que esa persona asuma, por ejemplo, la presidencia de la República. Eso es justamente lo que se trataba de evitar con la reforma de 2007, pero que ahora, me parece, queda obsoleto y que tenemos que repensar en los nuevos espacios de comunicación digitales. En segundo término, el transfugismo y la sobrerepresentación. El transfugismo, seguramente lo saben, es esta posibilidad que tienen los legisladores para cambiar de partido, de grupo parlamentario, de bancada, sin mayor justificación, al menos en el caso de México, y que significa, esencialmente, que si yo hoy estoy electo por el partido A, que puede ser de derecha, mañana me cambio al partido B, que a lo mejor es de izquierda, y nadie me dice absolutamente nada. Aquí el tema es debatible, por supuesto. Habrá quien diga, bueno, como principio de la democracia representativa, yo te elijo a ti y tú verás cuáles son las mejores decisiones desde el cargo que estás ejerciendo, ¿no? Y si eso implica un cambio de conciencia genuino, político, pues adelante. Pero por otro lado, y yo soy partidario de esta postura, creo que se genera una distorsión entre lo que la ciudadanía, que es quien ejerce el poder público, había decidido elegir con base en principios ideológicos, con base en plataformas electorales, en planes de trabajo, y que esta persona está decidiendo dejar completamente de lado
por intereses que pueden ser de muchos tipos, ¿no? De distintas naturalezas. Esto, claro, tiene un impacto en la legitimidad democrática, tiene un impacto en la credibilidad de la ciudadanía en los políticos, en la clase política, en los partidos políticos, pero más grave aún, puede tener un impacto en la sobrerepresentación y los límites constitucionales para modificar la Constitución. Pensemos, en el caso de México, la Constitución dispone que determinado partido político no puede tener más de 300 diputaciones con el propósito de que no tenga una mayoría absoluta y que esto no le permita, a su vez, modificar la Constitución a diestra y siniestra, ¿no? Sino que tenga que generar consensos, diálogo, negociación con otras fuerzas políticas. Sin embargo, a través de la figura del transfugismo, este límite constitucional pues, puede ser fácilmente sorteado y generar estas mayorías artificiales que generen estas dinámicas legislativas reformistas sin obstáculo alguno. Es un fenómeno importante. En la última legislatura que concluyó en 2024, tuvimos más de 60 personas que cambiaron de partido. En la previa, que culmina en el 21, tuvimos más de 80 personas que cambiaron de partido. Entonces, estos números sin duda transforman por completo la dinámica interna parlamentaria y pueden incidir en cuestiones tan graves, como les decía, como cambiar principios constitucionales. Por último, el modelo de votación. En México tenemos dispuesto un solo día de verano, por cierto, para emitir la votación. Esto me parece completamente obsoleto. Creo que tenemos que pensar en variantes que nos permitan incrementar la participación ciudadana. La democracia está enfrentando retos de credibilidad importantes en todo el planeta y creo que poder incentivar la participación ciudadana, darle a la ciudadanía herramientas para que sea más fácil que voten, es fundamental. Es una obligación fundamental de las autoridades electorales. Entonces tenemos que pensar primero en el voto anticipado, como sucede en Estados Unidos, donde la mayoría de la población vota previo al día de la elección, el día oficial, y como el propio Instituto Nacional Electoral ya lo ha venido haciendo en programas como el voto en el extranjero, como el voto de personas en prisión preventiva o como el voto de personas en estado de postración. Con esto creo podemos desfogar bastante también los trabajos de las mesas directivas de casilla ese día, no pedirle a la ciudadanía que vaya y se forme un día en el que a lo mejor le es imposible, con un clima inhóspito en muchas partes del país, durante 2 horas bajo el sol. Creo que tenemos que pensar en eso y sobre todo si ya tenemos esta experiencia de los programas que se han aplicado, pues sabemos que es una política pública eficiente. Y claro, el voto electrónico, tanto a través de urnas electrónicas como a través del voto por internet. Los beneficios son muchos, ecológicos, presupuestales, operativos, es decir, tendríamos resultados inmediatos. Y por supuesto, en el tema de los argumentos en contra, que pues claro que los hay, hablamos de sistemas que sean perfectamente auditables por entes públicos, privados, nacionales, internacionales, que doten de transparencia por completo a los sistemas y que también, claro, no sustituya al 100% al modelo de votación en papel, sino que constituya una herramienta adicional que facilite la votación para todas y para todos y que reduzca de manera importante los costos en la votación. En lo que se refiere también, por supuesto, al voto por internet, tenemos el tema de la autentificación con datos biométricos que ya empleamos en muchas otras plataformas, como los bancos, por ejemplo, y que también obedecen al entendimiento de los contextos digitales, que ya mencionaba hace un momento, que son propios de las juventudes. También hay que pensar que son las juventudes quienes están ya marcando la pauta, son quienes componen la mayor parte del listado nominal en México y son quienes menos votan. Entonces, una vez más, tenemos que pensar cómo podemos incrementar el interés de las y los jóvenes para participar en las elecciones en nuestro país y creo que el voto electrónico es una medida
fundamental para lograrlo. Ya para concluir, estas tres ideas que planteo, por supuesto las planteo desde la necesidad de conversarlas, de dialogarlas, de debatirlas, como una herramienta muy útil para que la voluntad ciudadana, el poder público que radica en el pueblo, pueda llegar de manera mucho más directa y eficiente al ejercicio del poder público. Tenemos que entender que el abaratar elecciones no necesariamente significa reducir el costo, sino también el que cada peso que se invierte realmente genere resultados genuinos para el fortalecimiento de la democracia. Es todo por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a Luis Eduardo Gutiérrez por la presentación y daríamos entonces, y gracias además porque, bueno, el tiempo fue casi un poquito más, la 50% ocupaste del tiempo que tenías, pero muchas gracias porque eso nos deja también espacio para los comentarios. Y bueno, daríamos paso a la ponencia. Ahorita, permítanme. A la ponencia que tiene como título Doble militancia en la modalidad de apoyo en Colombia, efectos del ejercicio de la justicia electoral por tribunales no especializados. Esta ponencia está a cargo de Camilo Cruz Merchán, disculpa, y también Carlos Arturo Duarte Martínez. Ellos son de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Espero que lo haya pronunciado bien. Adelante, está con nosotros presencialmente Camilo y estará, digamos, en línea. Carlos estará en línea. Gracias. Muchas gracias para todas, para todos. Agradezco la asistencia a esta ponencia. Bueno, el tema de nuestra ponencia, como el título extenso lo señala, es trabajar un tema particular del sistema jurídico electoral colombiano, que es la doble militancia. La doble militancia, ya vamos a explicar de qué se trata esta figura y cómo lo podemos asemejar a otras denominaciones internacionales, pero explicaremos un poco el contexto. Nos acompaña desde la virtualidad el profesor Carlos Arturo Duarte. Daré una breve presentación inicial y le daré la palabra porque él se encuentra ahorita en el aeropuerto en medio de una movilidad de su trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, el tema que guía esta pregunta es revisar cómo ha construido la justicia electoral colombiana a la figura de la doble militancia y a partir de esa primera pregunta pensar cómo ha interactuado esta figura con los cambios en las dinámicas del sistema partidario colombiano. Y ya vamos a explicar un poco por qué esta lógica. Siguiente. El argumento central que trabajamos, no le llamamos hipótesis, sino argumento central porque es un trabajo exploratorio, estamos haciendo una revisión profunda de la jurisprudencia nacional, pero todavía no llegamos a construir una hipótesis explicativa, es que esta figura de la doble militancia, dada la falta de una definición normativa clara, ha sido objeto de un proceso interpretativo por parte de la justicia electoral nacional, lo cual no ha permitido crear un corpus interpretativo unificado, ni tampoco ha logrado adaptarse a las transformaciones en las lógicas de competencia partidaria. Básicamente, se creó la figura de la doble militancia en la legislación colombiana, pero no se desarrolló claramente cuáles eran los límites de esta. Esto ha dejado a la justicia electoral nacional construir esa definición, con la particularidad que en Colombia no tenemos justicia electoral. Tenemos justicia administrativa que realiza tareas electorales y eso deja muy abierta la interpretación y la construcción de la jurisprudencia. Y por último, hay un tema particular y es que en esa falta de existencia de un marco institucional de justicia electoral, la interpretación de las normas no se ajusta tan rápido a los cambios del sistema partidario y la doble militancia empieza a reñir con la nueva configuración
del sistema de partidos nacional. Siguiente. Listo. ¿Qué es la doble militancia? La doble militancia es un localismo. Es una figura que se crea en Colombia que podría relacionarse con algo que en México conocen como transfugismo político o en otros contextos la movilidad parlamentaria. Es esto de que los políticos no pertenecen a un partido, sino que cambian de partidos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso colombiano se penalizó el transfugismo como una vía que creó, digamos, que crea el Congreso para tratar de fortalecer externamente los partidos. En Colombia no existen partidos. Entonces, la legislación partidaria colombiana crea una serie de mecanismos para fortalecer externamente a los partidos. Una es la ley de bancadas, que no tiene sentido que exista una ley que obligue a los parlamentarios a votar como partido. Esto sería el sentido de ser un partido, pero acá se tiene que crear un mecanismo de represión. Y otra de esas figuras es la doble militancia, es decir, decirle a los políticos, usted no puede estar inscrito en dos partidos. Eso no tiene sentido en otros sistemas. Donde hay partidos eso no tiene ningún sentido, pero acá nos toca porque todo el mundo colecciona partidos como, digamos, manera de competir. Y obviamente esto surge, digamos, para evitar el cambio en bancadas, pero que en la práctica, digamos, se pensó sobre todo para evitar lo que en México se llama transfugismo político. Vamos, esta lógica, por ejemplo, de los congresistas sandías y esto, los parlamentarios sandía de México, pero que en la práctica terminó limitándose al control del contexto electoral. Es decir, nadie se cambia de bancada dentro del Congreso, pero sí se cambian de partido a la hora de competir electoralmente. ¿Listo? La siguiente. Ahora sí, le doy la palabra muy brevemente al profesor Duarte, a ver si nos escucha, si puede dialogar y vamos ahí conversando dualmente. Gracias. Mire, la doble militancia tiene una evolución que comienza en 2003 y digamos que normativamente termina hasta 2011. En 2003 se crea, digamos que una primera modalidad que impide a los electores militar en dos partidos políticos. Después, en el 2009, se establece eh, eh, una autorización, o es típico en Colombia que se den ventanas temporales para realizar los cambios de partidos. Y finalmente, en 2011, siguiente presentación, se expide una ley estatutaria que crea o establece 5 modalidades de doble militancia. La más problemática es la doble militancia en la modalidad de apoyo. Eh, ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, Camilo? La doble militancia en la modalidad de apoyo, que a diferencia de las otras que ustedes pueden ver, en donde está claramente tipificada la conducta prohibida, es decir, no pertenecer a dos partidos, no inscribirse, sino 12 meses después a la candidatura por un partido diferente a, Micrófono, profesor. La doble militancia en la modalidad de apoyo no tiene claramente calificado qué es lo que prohíbe. El apoyo es el elemento demasiado amplio y o ha sido o ha venido siendo calificado por la jurisprudencia. Siguiente presentación. Eh, Esto además ha generado una litigiosidad alta. Digamos que esta primera gráfica muestra las elecciones que se han anulado. La ley 1475 establece que es una causal de nulidad que van a decir tribunales administrativos y el Consejo de Estado. Mm, Como ustedes pueden ver, esa primera gráfica muestra que esto ha impactado ostensiblemente a las autoridades territoriales. Por suerte, las elecciones de presidente ocurren solas, si no seguramente algunos ya habría incurrido en esta causal de nulidad electoral o la hubieran abolido. Eh, Esto es importante, o es importante destacar que estos casos de gobernadores, diputados, alcaldes y concejales son resueltos por jueces que no son especializados en electoral, particularmente diputados, alcaldes y consejos. La primera instancia la tienen
tribunales administrativos que fallan casos tributarios, aduaneros, contractuales, pérdidas de investidura, acciones de tutela, acciones populares. Es decir, es un juez bastante promiscuo y los asuntos que deciden no los he agotado todos. Y también tiene un impacto negativo porque los tiempos de respuesta no son cortos. ¿Y todo eso a qué conduce? A que se afecten los gobiernos locales por la indeterminación normativa de esta causal de nulidad electoral y eso afecte la gobernabilidad de las elecciones. Particularmente acá en Bucaramanga es un área metropolitana, tiene 4 municipios, 3 fueron demandados por doble militancia. eh, Solamente uno de ellos se salvó, los otros 2 ya se anularon las elecciones y nos estamos viendo a puertas a unas elecciones atípicas que va a trastocar la forma de administrar los municipios porque habrá un nuevo mandato, un nuevo plan de desarrollo y eso digamos que tiene una afectación negativa directa en los electores. Siguiente. Este gráfico muestra una evolución de lo que ha sido la derrota de los demandados y sobre todo la siguiente imagen, por favor, que es la que muestra las organizaciones territoriales cada vez se están perdiendo más procesos. Y eso se debe sin duda alguna a que las campañas políticas utilizan como nunca antes las plataformas digitales. Facebook, redes sociales, WhatsApp, y eso hace que sea mucho más fácil llegar a obtener pruebas de lo que podría considerarse como un apoyo y tal vez algún tribunal y la sección quinta nos siga el caso. Y resalto, por ejemplo, que la jurisprudencia no ha sido unánime en considerar qué es lo que ha sido apoyo y hay casos, por ejemplo, en donde al principio pensó que sí o anular unas elecciones por lucir ropa con publicidad de un político de otro partido y eso fue entre 2002, el 2021 y 2022 y desde el año pasado casos idénticos han sido negados, ¿sí? El Consejo de Estado lo que ha dicho que acto de apoyo, lo que sanciona el acto de apoyo son actos proselitistas, pero aún ese intento de definición jurisprudencial no legal es bastante incierto porque está permeado de un criterio muy subjetivo de determinar realmente qué es un acto proselitista. Siguiente. Nosotros hemos propuesto una modalidad de apoyos en donde yo creo que puede llegar a ser válidos. Y es en la modalidad tipo A, que es cuando yo apoyo a alguien que compite con un copartidario. Es decir, el derecho me exige, muy válido que me exija, creo yo, que yo apoye a mis copartidarios en otras elecciones. Este tipo de apoyo que se castiga es coherente con el fortalecimiento de los partidos en un régimen donde, de hecho, uno nunca sabe en la actualidad cuántos partidos hay en Colombia. Sé que son más de 20 porque el Consejo de Estado ha anulado unas personerías, unos reconocimientos de personerías jurídicas y la Corte Constitucional las ha restablecido. El apoyo tipo B y tipo C es el más grave. No considero que no debería interpretarse la ley 1475 en ese sentido porque está castigando el apoyo en partidos coaligados, inclusive cuando existe una doble coalición, tanto para la candidatura que yo represento como persona que brinda el apoyo o como también a la persona a la que yo apoyo. Es posible, esto con un caso un representante de Boyacá, que había una coalición de varios partidos, tanto a nivel nacional en el Senado como a nivel departamental en Boyacá, y le anularon la elección. Han sido 3 hipótesis las que hasta este momento se han dado de esas situaciones en donde hay una doble coalición. Sí, y en el tipo D solamente hay un caso en la jurisprudencia de alguien que apoyó a alguien que era su competidor porque el que dio el apoyo era el padre de a quien apoyó. Es decir, querían llegar los dos al mismo consejo de un pueblo de la costa colombiana y en Tarima su padre apoyó al hijo y eso llevó a que le anularan su elección. Siguiente.
otra vez se te silencia el micrófono. Desde que ese es un escenario más o menos actual. Tal vez en el tipo B haya que sumar un caso más, que es el del alcalde de Girón, que se falló hace 2 semanas y esta semana quedan firmes por la resolución de auto que estaba pendiente. ¿Esto qué muestra? ¿O qué es relevante? Que es una práctica común entre los partidos políticos, entre los candidatos, apoyar a quienes son competencia de sus copartidarios. Siguiente. Eh, la jurisprudencia ha delimitado la prohibición de doble militancia con 5 elementos. El subjetivo es al candidato, pero se los voy a resumir así. Solamente se anula la elección cuando se prueba que un candidato, en este ejemplo yo, doy apoyo a otro candidato cuando aún mi partido no ha inscrito un candidato a esa otra elección. Y acá se han presentado cosas paradójicas. El más dramático es un concejal de un pueblo de la costa que se salvó porque el día dio su apoyo a un candidato que no era a la alcaldía de su pueblo, que no era su partido, 5 horas antes de que su partido lo pudiera escribir. Es decir, la actividad que yo hago cuando mi partido no tiene candidato, cuando a quien apoyo aún no se ha escrito, o inclusive cuando yo no soy candidato, es completamente irrelevante. Yo soy abogado, litigo en estos temas, y uno lee una cantidad de maromas probatorias y absurdas dentro de una democracia para demostrar cuál fue la hora en la que se dio un apoyo o saber si el público al que se dirigía era la familia de la persona que yo estaba apoyando para tal vez decir que no estoy siendo desleal hacia mi partido porque las personas a las que yo hablaba no estaban convencidas de votar por esa otra persona y es algo, un asunto demasiado absurdo del derecho. El elemento modal es lo que yo les digo. Cuando se entiende apoyo, lo único claro es que el apoyo puede entenderse con la petición de voto, con la promoción de actividades, con el pago de publicidad política, con la realización de reuniones a favor de ese otro candidato. Pero no es apoyo ni dar las gracias, ni abstenerse de apoyar al propio candidato, ni compartir escenarios políticos. Esto, digamos que a uno le parece obvio, pero ¿cuál es el lío? Que esto se ha ido definiendo en procesos judiciales. Son cerca de 160 procesos de nulidad electoral que hasta ese momento ha fallado el Consejo de Estado. Y eso genera incertidumbre aún en los casos que uno considere fácil para ganar. Es decir, uno hasta ahora no tiene la certeza de cómo será el resultado final de un proceso de nulidad electoral por doble militancia en la modalidad de apoyo por 2 razones. La indeterminación de la ley y sobre todo por carecer de unos jueces electorales específicos, porque entiendan, la misma persona, en primera instancia, sobre todo autoridades locales, que resuelve en la sección de incumplimiento de un contrato, que falla una acción de tutela por salud, tiene que meterse a decidir asuntos muy técnicos de la democracia, del sistema electoral, como es un proceso de nulidad electoral. Siguiente. Eh, Mire, ¿esto qué implica? Que cada caso, la sección quinta del Consejo de Estado en especial, va a definir si va a ser apoyo. Es muy difícil en este momento llegar a extraer subreglas jurisprudenciales que como derecho viviente se puedan llegar a aplicar, porque no podemos saber cuál es el criterio que podrían llegar a sostener en 2 o 3 semanas. Muchas veces algunas de estas sentencias se aprueban con una mayoría dividida, en donde la mitad de la sala de la sección quinta salva el voto, y sobre todo porque hay un resultado no previsto y riñe con la lógica de la doble militancia. Y es que las candidaturas en Colombia pueden ser por partidos políticos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos. Y la sección quinta ha dicho que los grupos significativos de ciudadanos, que solamente son candidatos por una ocasión,
no son destinatarios de la doble militancia. Eso hace que la mejor forma para usted asegurar su elección es no pertenecer a ningún partido político, sobre todo a cargos unipersonales como son alcaldes y gobernadores. Esto hace que la doble militancia, como efecto práctico, real, el mejor consejo que yo le puedo dar a un político es no sea candidato por ningún partido. Entonces, una ley que quiere establecer una finalidad de fortalecer los partidos, lo que lo ha hecho es debilitarlos, porque no hay nada más incierto hoy en día en política electoral colombiana que aspirar a una alcaldía, a una gobernación por un partido o movimiento político. Sí, es más, he sabido casos que inclusive los mismos problemas de organización de los partidos hacen que sea incierto para un candidato saber qué partidos se coaligan a su candidatura, porque eso depende muchas veces de las direcciones de los partidos y se materializa en subir o dar clic en una plataforma del Consejo Nacional Electoral. Vuelvo a decir, lo mejor que usted puede hacer para ahorita, para ganar una elección a una alcaldía o una gobernación y estar seguro que va a cumplir su periodo es no postularse por algún partido o movimiento político. Listo. Cierro rápidamente, que ya estamos pasados de tiempo. Entonces, como lo decía, como lo estaba señalando el profesor Carlos en su intervención, la doble militancia ha generado una expresión aquí de desincentivo a la acción partidaria. La condición que va ocurriendo es que el sistema colombiano en la actualidad se ha ido fragmentando de nuevo, pasamos de 7 hasta 32 partidos y eso ha generado que se convierta en un sistema de coaliciones. Y el régimen de la doble militancia, si bien la decisión de la justicia electoral ha sido meter a las coaliciones dentro del régimen de doble militancia, no está claramente reglamentado. Y eso ha generado también problemas en el funcionamiento de las coaliciones, al punto que se ha prohibido dentro de una coalición apoyar candidatos que sean de otros partidos que estén dentro de la coalición, generando incluso retiro de candidaturas. Por último, para cerrar, aparte de ese problema de no adaptarse al sistema de las coaliciones, hay que resaltar algo que se ha mencionado a lo largo de la ponencia, y es que en el caso colombiano, dado que no existe una jurisdicción especial, no hay una posibilidad de tener una jurisprudencia claramente desarrollada sobre el tema. Y eso ha incidido también en otro punto, y es que no hay un límite en la toma de decisiones, y eso genera incertidumbre en las elecciones, dado que el ganador puede ser removido al inicio de su periodo o al final de su periodo y poner en cuestionamiento toda su actividad política. Y eso genera una incertidumbre sobre todo en los gobiernos subnacionales, que es donde más se ha visto la afectación. ¿Listo? Sin más, muchas gracias y quedamos atentos a sus preguntas y comentarios. Le agradecemos a Camilo y también a Carlos también por su presentación. Y pasaríamos, si quieren, a una primera ronda de preguntas. Me parece que el doctor Uquib Espadas va a iniciar con unas preguntas. ¿Tiene algunas preguntas? Si no, aquí Sí, también. ¿ya puedo Adelante, iniciar, doctora? Claro que sí, doctor. Lo escuchamos perfectamente. Gracias. Sí, ¿se me oye? ¿Qué tenía problema Sí, con mi audio? perfectamente. Muchas gracias. Te escuchamos, ya. Y te ves también. Gracias. Yo quisiera preguntarle a Luis Eduardo, a ver, la idea del voto electrónico, ¿perdón? Sí, gracias. Sí, ya. La idea del voto electrónico en sus dos vertientes para votar y voto por Internet es una idea que se debate en el mundo hace rato. Yo quisiera que respondiera dos preguntas. La primera en la esquina. El uso de la informática ha generado en 2006 y en 2024 acusaciones de la realización de fraude electoral a través del PREP, que además en algún caso más que en otro tuvieron amplia difusión y convencieron a mucha gente de que así había sido, pese a que en el supuesto no concedido que dicen los abogados
de que el PREP pudiera ser adulterado, ninguna alteración del PREP, bajo ningún concepto, transita a los cómputos legales. ¿Cómo resolvería, que es un problema vigente, si usamos máquinas electrónicas en todo el país y tenemos un resultado con una diferencia mínima, como fue el resultado de la elección presidencial de 2006? Mi segunda pregunta es en relación al, al voto por Internet en territorio nacional. Aquí mi cuestionamiento es mucho más sencillo, pero también mucho más duro. ¿Cómo podría garantizarse que si cada quien puede votar en una computadora, en un celular, en cualquier conexión a Internet, en cualquier lugar, e incluso días antes de la votación, cómo puede la autoridad electoral garantizar la secrecía del voto? Gracias. Qué gusto saludarlo, consejero. Me voy a poner por acá para que me pueda ver. Definitivamente son los argumentos más fuertes en contra de la postura de la transición al voto electrónico. En primer lugar, y respondiendo quizá a ambas preguntas, creo que la acusación del fraude es permanente y desgraciadamente la modalidad del voto en papel no nos permite escapar de esa acusación. Hay que ser sinceros en la crítica. Y la verdad es que la libertad del voto en México enfrenta muchos retos actualmente, tanto en lo que se refiere a la secrecía como en la libertad propiamente. Creo que no son problemáticas que hayamos ya superado y que al transitar a la votación electrónica, pues quizá habrán de enfrentar estos mismos retos de la no concreción de la democracia mexicana por otras vertientes que no es la electoral. Creo, sin temor a equivocarme, que las instituciones electorales hemos hecho lo que hemos podido con los recursos que tenemos, financieros, operativos, humanos, pero hay otra serie de condiciones en temas de seguridad, en temas económicos, de desigualdades estructurales, que inciden en esta libertad del voto y que desafortunadamente van a seguir incidiendo, sea electrónico, sea físico, siempre que permanezcan como parte del esquema cultural de nuestro país. Por ejemplo, el tema del voto electrónico de manera individual, pues sí, una persona podrá tomar su celular, tendrá su autenticación biométrica, que nos acredita que no hay alguien por ahí que le está diciendo cómo votar, pues creo que tampoco tenemos esa certeza actualmente, ¿no? También coincido en que es un salto importante que no se ha visto en otras latitudes. Creo que el punto medio, como medida ecléctica, sería el voto a través de las urnas electrónicas, que para garantizar esta seguridad, pues creo que podemos hablar de fuertes auditorías, sistemas de auditoría de encriptados con entes nacionales, internacionales, públicos, privados. Creo también que el tema del testigo impreso que se genere de cada voto y que se pueda depositar en la urna sería muy útil para estos casos de resultados muy cerrados, pero que bueno, estamos hablando de una pequeña hojita, ¿no? No una boleta de papel seguridad con tintas y otra serie de elementos técnicos que nos hace gastar millones en ellas, a un papel que simplemente puede ser cotejado con el resultado en el sistema. Gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo. Yo tengo dos preguntas y bueno, no sé si también el doctor Espadas ¿tienes algunas otras preguntas? Okay. No, ya es todo. Gracias. Ay, gracias, bien. Yo tengo unas preguntas a los ponentes, a Diego en cuanto a su trabajo, su investigación doctoral, en cuanto a lo del voto que está vinculado, digamos, con estos programas sociales, específicamente el programa que está dirigido a jóvenes, ¿no? Si no habrías explorado o si no has explorado también la posibilidad de este voto económico, que bueno, justamente en México en la elección pasada se habla ya, ¿no?, de
una semejanza con la parte que no es tampoco muy trabajado, el voto económico, el concepto de voto económico, ¿no? Entonces, porque bueno, a mí al escuchar esta relación en cuanto a programas sociales vinculado con voto de jóvenes, pues me suena también como a voto económico, además de todo lo que es la teoría de la racionalidad económica, ¿no? Entonces, no sé si has explorado o pensarías, porque a mí inmediatamente eso es algo que me vino a la mente, ¿no? Voto económico, que es, digamos, esa parte. Y para lo que sería para Camilo y para Carlos, que presentaron el caso colombiano, que para nosotros los mexicanos, pues a veces tampoco no lo tenemos tan de cerca, y que me parece que todo esto que hablas de este transfugismo, o sea, se presenta, yo creo que en México también es claro, tú lo comentó Camilo en su exposición, y me parece que, bueno, nosotros estamos también pues, enfrentando esa problemática. Y si nos podrías explicar un poco más, si nos pudieran explicar un poco más cómo, o sea, desde su punto de vista como investigadores, cómo es, digamos, esa propuesta, o sea, para evitar este tipo, digamos, de movilización de los candidatos o de los ya que están en el Parlamento, o sea, podría, digamos, evitarse, porque mencionaste que aquí sí existe una normatividad que les impide moverse, ¿no? En México no tenemos esa experiencia. Y creo que en el caso de Luis Eduardo mencionó justamente eso, también lo mencionó esta parte del transfugismo y que él lo dijo, no, pues no está normado en México. Pero es interesante porque pareciera ser que en el caso de Luis Eduardo, si no mal entendí, como que sería también una propuesta, ¿no? Y entonces aquí nos explican que tampoco esto ha sido una solución. Entonces esto nos lleva, digamos, a pues saber que pues las propuestas están funcionando o no funcionan, y si nosotros quisiéramos en México transitar a eso, a lo mejor tampoco funcionarían, si nos pudieran explicar un poco más. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, sí, claro. Claro, sí. Sí, bueno, la investigación tiene un enfoque cuantitativo. Entonces, estamos explorando todas las variables de manera cuantitativa. La que usted menciona no lo he explorado por esa parte, que sería interesante. Sin embargo, estamos trabajando en variables cuantitativas. Y la razón es que necesitamos dar datos duros, necesitamos, creo que dar... señalarlo a través de números, a través de gráficas, porque el tema del clientelismo tiene una doble visión, ¿no? La parte de, bueno, pues yo le estoy otorgando un programa, yo le estoy dando un programa social, un recurso para combatir la pobreza, pero, bueno, pues si la persona está votando por mí es porque tiene afinidad conmigo y eso no lo podemos medir. Entonces, esa es una parte cualitativa que no podemos medir y queremos ser muy enfáticos en dar números, en dar resultados. Sí, ¿quieres continuar? Muchas gracias. Contestaré yo, que mi colega ya se tuvo que desconectar. Miren que ese es un caso muy interesante porque aquí hemos regulado un montón de prácticas que un sistema partidario funcional debería tener incorporadas, como es funcionamiento de bancadas, como es esto de la doble militancia. La cuestión que yo creo que la misma investigación nos va arrojando y que es interesante de pensar para el caso colombiano, que no aplica tan bien para el caso mexicano, pero que es importante señalarlo, es que nuestra normatividad y nuestro sistema jurídico-político, nuestras reformas o nuestros marcos normativos políticos, están construidas bajo una lógica centralista y nacional. Y eso cambia toda la dinámica. ¿Por qué? Porque a nivel nacional ocurre una serie de fenómenos que explican y organizan el sistema político de otra manera. Ejemplo de esto es que tenemos la elección separada entre Congreso y Presidencia. Y eso permite que los actores se acomoden, que el Congreso sea multipartidario y la Presidencia sea
de menos partidos y como esa doble vuelta, al final sea una presidencia de coalición, pero mayoritaria. Eso evita los problemas de la, digamos, del transfugismo, porque al final se construye la coalición en el proceso electoral. A nivel subnacional no. A nivel subnacional se da la elección el mismo día de poder ejecutivo y poder, digamos, o cuerpos colegiados, porque ni siquiera son legislativos en forma, sino son coadministrativos. Eso genera esas confusiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestro caso? Que deberíamos transitar, y el problema es que nadie lo va a hacer, porque eso tiene muchas implicaciones, transitar a crear un marco de reformas políticas subnacionales, que adapte la lógica de competencia al sistema subnacional, porque todas las reglas están diseñadas para el nivel nacional. Por eso es que se ven esas distorsiones en el nivel subnacional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está ese problema, pero señalado el caso mexicano, yo creo que una cosa que deja de enseñanza el caso colombiano es que, como dirían los salmantinos, digamos, Salamanca presta pero no da la inteligencia, ¿no? Y eso mismo ocurre con el sistema normativo. El sistema normativo no nos va a construir la democracia, son los actores políticos los que construyen la democracia. Poner talanqueras no va a evitar que utilicen las malas prácticas que están construyendo. Creo que esa es una advertencia también para reflexionar qué hacer y cómo moralizar, entre comillas, la acción política de los actores políticos, porque son ellos los que juegan en ese marco. ¿Listo? No sé si haya espacio para otra pregunta o alguna intervención. Me tomo el atrevimiento. No, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante, que tenemos una pregunta de quienes nos acompañan aquí en la mesa, aquí en la sala. Frente a los dos compañeros que nos hablaban un poco como del mismo tema, que es transfugismo, doble militancia, un poco frente a lo que decía el compañero que está en la virtualidad, pues no sé si de pronto el compañero que trabaja con él la pueda responder, y es que al final señalaba que la mejor recomendación para los políticos es no ser de ningún partido independiente, y yo creo que eso podría tener mucho sentido, probablemente desde lo jurídico, pero desde lo político, por ejemplo, no tiene ningún asidero, porque por ejemplo, yo trabajo el sur de Colombia, Huila, Caquetá, Putumayo, y sobre todo la política subnacional, y por ejemplo, con las tendencias de los votos, si vos no sos de un partido transicional, que es otra categoría que se está empezando a hablar en Colombia, vos no salís electo de ninguno. Entonces ahí como tener muy en cuenta que cuando lo presenten sea una recomendación desde lo jurídico, porque desde lo político nadie tiene, si no tiene un partido no va a ganar, por lo menos hablando desde la lógica de lo subnacional, y pues en lo nacional, pues nosotros en Colombia nunca tuvimos un outsider que fue Uribe por allá, pero pues es una cosa que no puede ser outsider porque él venía de otros partidos, pero sí se puso como movimiento independiente. Entonces sería como esa observación. Y lo que el compañero habla de México, ¿cierto? Que no hay esta lógica de la norma que lo prohíbe. Me gustaría que de pronto lo pudiera cruzar con lo que existe allá con el conteo de los votos por coalición, porque por ejemplo en Colombia eso sí no pasa. Nosotros en Colombia a partir del 2011, sí, desde el 2011 empezamos a tener coaliciones, se reglamentó la norma, o sea, desde el 2011 es legal en Colombia hacer candidaturas por coalición por diferentes partidos, pero en Colombia se contabilizan los votos de la coalición, no de los partidos, mientras que en México veo que en otras de las mesas conversando, en México sí pueden hacer coaliciones e igual se cuentan los votos de la coalición, pero del partido dentro de la coalición, ¿sabe cuántos votos fueron de partido? ¿Cierto? Si uno el PAN y el Verde, pues saben que esa coalición sacó 1 millón de votos, pero del 1 millón de votos, 700.000 son del Verde. En Colombia eso no pasa. Entonces ahí un poco va la línea de cómo se pueden ir complementando los dos sistemas, cosas que hay en Colombia y cosas que hay en México, que serían bien interesantes que se unificaran, porque en Colombia está esa reglamentación que prohíbe la doble militancia, pero en las coaliciones ellos se juntan todos y uno no sabe los votos de quién son. Gracias. Sí, claro que sí. ¿Les parece? Le doy la palabra a Jessica, va a preguntar y después haríamos la
la ronda de respuestas. Muchas gracias. Pues sí, justo con el tema que estamos platicando del transfugismo político, en Hidalgo, en México, hay una legislación que justamente dice que quien ya está en un cargo de elección popular y que quiera participar por otro partido, con otro partido político en el siguiente proceso, porque en Hidalgo todavía hay posibilidad de reelección, tendría que separarse del partido al que pertenece con un año, con la mitad del periodo de su gestión, ¿no? Es que, no sé, para diputados locales pudiera ser 1 año y medio. Entonces, esa parte y todo lo relacionado con el tema del transfugismo, pues hacen que la participación ciudadana durante las jornadas electorales disminuya. Una de las vertientes o de los objetivos de los organismos públicos electorales locales y del INE es justamente solicitar a la ciudadanía un voto razonado, incentivar justamente esos mecanismos de participación. Sin embargo, pues yo considero que justo la posibilidad de ese transfugismo pues hace que la ciudadanía pues ya sea un poco más distante de su participación en las jornadas electorales. Entonces, para el caso mexicano, pues justamente sería esa la consulta, desde la perspectiva, entiendo que desde un OPLE de Chihuahua, ¿cuáles serían, cuál debería de ser la sanción? O si la sanción, o que hubiera una sanción, sería el mecanismo idóneo para evitar ese tipo de situaciones, que sería lo del transfugismo, que me pudieras apoyar desde tu perspectiva. Y para el caso Colombia decían que incluso se podía anular una elección por el apoyo a otro candidato, siempre y cuando obviamente esto fuera comprobable. Nada más tengo una duda y te digo, en total desconocimiento de cómo funciona en Colombia. ¿Cómo es que se anula una elección si se documenta ese apoyo a otro partido político, a otro candidato? ¿Es anularle la postulación o más bien el cargo público que ejerce, o se repite un proceso electoral exclusivamente para esa persona? Solo sería esa duda, que es un poco más técnica. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Les parece que respondan en el mismo orden que iniciaron? Tendrían 5 minutos cada quien porque la transmisión se nos corta a las 5:50. Entonces, 5 minutos cada quien. Iniciamos con Diego, luego le doy la palabra a Luis Eduardo. Ah, sí, perdón, sí es cierto, ya nos, sí. Bueno, Gracias. Muy rápido. Yo comparto completamente tu visión. Creo que el tema cultural es la solución ideal. Este tema de la sobrereglamentación para evitar conductas inmorales, digamos, pues termina siendo ocioso. Siempre encuentran cómo darle la vuelta. Pero también creo que dejarlo así completamente suelto, al menos en el caso de México, pues tampoco es la solución, porque al menos de manera muy obvia, y dando quizá respuesta a tu pregunta, pues genera un desencanto ciudadano con la democracia y con la clase política. Entonces, yo creo, en primer lugar, ahorita se me surgió la idea, creo que sería interesante hacer un análisis de estas personas que han realizado transfugismo, cómo ha ido decreciendo o creciendo su votación en los distintos procesos electorales. Voy a investigarlo. Y creo que tenemos que buscar alguna medida ecléctica para la sanción o prohibición. En el documento que remití planteaba, por ejemplo, el tema de incrementar la posibilidad de la conciencia partidaria, es decir, que existieran ciertos incentivos para los legisladores al permanecer en sus bancadas y respetar el voto ciudadano. Quizá que tuviera que mediar una justificación razonada, que tuviera que ser aprobada por el propio órgano, algún órgano parlamentario para el cambio de bancada, o algunas más radicales, como casos de Brasil o España, que ya les prohíben volver a postularse. Es decir, cambias de bancada en tu mandato
pues entonces ya no vas a poder volver a ser candidato, ¿no? Me parece un tanto radical, pero creo que tenemos que abordar todas las opciones que tenemos y ver cuál es la que políticamente es más apropiada para el caso de México, pero creo que sí tenemos que pensar, si no en prohibiciones, al menos en justificaciones racionales para hacerlo. Es que Sí, muchas gracias, Luis. Sí, porque ya respondió Diego, pero... Listo. Genial. Bueno, muy rápido para el compañero. Digamos que el consejo que dio nuestro expositor virtual, tómenlo como el chiste que dice el abogado en un proceso, su caso va muy bien, pero si puede, vuélese, ¿no? Es como hermano, si ya se metió a esto en el Ejecutivo, por el lado de independientes quizás tenga la posibilidad de recibir esos apoyos. Y eso al final es un poco diciente, ¿no? Que se ve que es muchos ejecutivos subnacionales, que es donde es más común que ocurra esta confusión, porque tienes un montón de posibles candidatos al Consejo que no necesariamente hacen parte de tu coalición, pero en Colombia todo el mundo es gobiernista. Entonces, cuando ven un candidato que va ganando, pues así sea izquierda, derecha, la coalición de Consejo se va a ir construyendo en la misma elección, ¿cierto? Y eso rompe incluso las lógicas de los partidos nacionales. Porque es que cuando alguien va ganando en una alcaldía local es quien va a distribuir recursos. Eso cambia la dinámica porque el Partido Nacional te puede decir no se alineen con tal partido. Pero si a nivel nacional las fuerzas están tirando, al nivel subnacional están tirando las fuerzas para allá, lo más común que ocurre es eso. Entonces yo creo que va por ahí. No es tanto como un consejo real, sino es como esto es lo que está ocurriendo y en parte da sentido de por qué en ciudades intermedias y grandes están ganando las candidaturas independientes. Entre más pequeño el distrito, más partido, porque son menos concejales. Creo yo que ahí podría estar la hipótesis para mirarlo. Y frente a la pregunta de la compañera, aquí cuando se anula una elección, hay dos posibilidades, dependiendo del calendario electoral. Si se anula temprano, si se anula creo que antes de los 2 años del periodo, se convoca una elección extraordinaria para completar el periodo. Es decir, se tiene que repetir la elección y esa persona completa el periodo. Si se anula en el último año del mandato constitucional de ese cargo, lo que ocurre es que el partido que ha perdido la elección o la candidatura o la figura política bajo la cual se inscribió el candidato o candidata que fue anulado, manda una terna y la autoridad superior elige de esa terna quién va a terminar el mandato. Entonces, por ejemplo, en el caso de alcaldes, el gobernador, en caso de gobernadores, la presidencia. Entonces, ese es el juego democrático que de alguna manera tiene sentido. O sea, si se anula la elección, lo más lógico es que se repita el proceso electoral. Muchas gracias, Camilo. Le vamos a dar la palabra a Diego y después, posteriormente, vamos a estar. Sí, muchas gracias. Bueno, yo nada más agregar que en México hay condiciones también que hay que analizar. La propuesta de los compañeros del voto electrónico es muy interesante. Creo que hay varios estudios que se han realizado, pero pues también han concluido en que hay muchas imposibilidades, incluso en cuestión de infraestructura, ¿no? No se cuenta con la infraestructura necesaria para implementar las votaciones electrónicas. Hay comunidades que ni siquiera tienen luz, pero creo que la parte más fuerte es que hay mucha incertidumbre, ¿no? Todavía sigue habiendo mucha incertidumbre sobre el conteo de las votaciones. Las pasadas elecciones, las de 2024, se redujo el presupuesto para el INE, entonces hicieron lo que pudieron, hicieron un excelente trabajo, pero esa reducción económica creo que también pudo generar algunas incertidumbres. Y bueno, nada más concluir en que creo que estamos pasando por una etapa de acercamiento hacia un sistema autoritario. Estamos, creo que, viviendo reducción de organismos autónomos, reducciones presupuestarias que no están contribuyendo al fortalecimiento democrático. Y bueno, pues nada más agradecer a los compañeros. Gracias, Diego. Pues muchas gracias.
Le voy a pasar la palabra al consejero Uquib Espadas, que es el coordinador de esta mesa, y entonces ya estaríamos por finalizar esta sesión del día de hoy y estaríamos continuando el día de mañana. Adelante, doctor Espadas. Gracias, doctor. Pues nada más agradecer a quienes aquí Te dejamos escuchar. Ay, creo que no nos está. presentaron sus resultados de investigación y sus propuestas. Me parece en el debate. ¿Ahora me oyen? Sí, sí, te A ver. escuchamos, ya. Sí, tengo problemas con mi conexión. Bueno, por un lado, de manera muy interna, me satisface que el Congreso Internacional de la SOME realmente sea internacional. Encontramos en este debate, además, coincidencias y diferencias con otros casos de Latinoamérica, en este caso de Colombia, y espero que el conjunto de los planteamientos aquí hechos contribuya al enriquecimiento de la tarea académica de los investigadores acá presentes. Muchas gracias por su participación. Gracias, doctor Espadas, le agradecemos. Y bueno, agradecemos a quienes también nos acompañaron en la transmisión en línea. Se están transmitiendo estas sesiones del Congreso de la SOME y también a quienes nos acompañaron aquí en la sala. Muchas gracias. Mañana continuamos con esta mesa a las... Ay, es que cambian el programa, pero es a las 8:40, me parece. Trabajando toda la semana en esta mesa, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.